sería aproximadamente un litro con 1.100 mililitros. Y bueno, el agua metabólica, que es esa agua resultante, como ya decíamos hace un momento, de los distintos procesos de digestión y de metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos, y que se produce aproximadamente entre 300 hasta 500 mililitros, hasta medio litro. Y bueno, por el aire que se expira en los pulmones, aproximadamente 200 mililitros de agua, ¿sí? Por el aire inspirado, ¿sí? En el caso de las pérdidas, pues más o menos es entre 2 a 2 litros y medio también al día. Por lo tanto, es lo mismo que tiene que ponerse con lo que ya veíamos hace un momento, pues se pierde por la orina, aproximadamente puede llegar hasta 2 litros. Esto es muy variable, depende de aspectos, vamos a verlo ahorita, pero el clima, la edad, el género, la actividad física, incluso el tipo de ropa que uno utilice, hace que se pierda más o menos líquido, ¿sí? Por las heces pueden llegar a perderse hasta 200 mililitros. Por el aire expirado se pierden unos 400 mililitros. Por la piel puede perderse hasta 1000, hasta un litro. Esto es muy variable y depende mucho de las condiciones ambientales. Y en esto tiene que ver, por ejemplo, por evaporación, son aproximadamente medio litro de sudor, y de 100 hasta 2500, es decir, en total de la pérdida puede ser por el sudor, pero esto depende mucho de las condiciones climáticas. Y ya decíamos que la regulación está dada principalmente por la hormona antidiurética, que es producida en el riñón, que trata de regular las pérdidas y compensarla con los ingresos, y esto estimula la sensación de sed, principalmente por hormonal también, para regularle el ingreso. Y bueno, ¿qué factores o los requerimientos van a estar relacionados con diversos factores, tanto propios, endógenos o internos, como externos o de fuera, ¿sí? En el caso de los endógenos o de los internos, la edad, el tamaño del cuerpo, desde luego, a mayor superficie corporal, mayor evaporación y por lo tanto una necesidad mayor de líquido, la dieta, una dieta cargada en iones, en sodio principalmente, en gran cantidad de sal, requerirá mayor cantidad de líquido para que esa sal pueda eliminarse. Si además de ingerir una gran cantidad de sal o de cloruro de sodio no se ingiere o no se aporta una cantidad importante de líquidos para eliminar esta, bueno, empiezan a dañarse los riñones y a alterarse este mecanismo de la hormona antidiurética, y por lo tanto a retener la poca cantidad de líquido que se ingiera. La temperatura ya es un factor exógeno, la humedad. A mayor temperatura, a una mayor humedad, hay una mayor evaporación a nivel de la piel, y esto hace que se requiera más cantidad de agua. Desde luego, la actividad física, se pierde sudor con la activación física, y es importante reponer no solamente el sudor, sino los iones que se eliminaron con ese sudor. Y algunas situaciones fisiológicas especiales, embarazo, lactancia, o desde luego condiciones anormales o patológicas, como sería la pérdida de líquidos por diarrea, por vómito, por que se padece algún síndrome de mala absorción y no se absorbe la cantidad de agua que se ingiere, se pierde, cuando hay hemorragias, cuando la piel se quema. ¿Por qué? Por la piel. La piel entonces no permite este intercambio de líquido, y esto requiere un equilibrio en la cantidad de líquido. La fiebre también hace que se elimine sudor porque se incrementa la transpiración, entonces se requiere incrementar la cantidad de líquido. Si existen algunas alteraciones renales, como los pacientes que les mencionaba yo hace un momento, que presentan insuficiencia renal crónica, algunas infecciones también requieren un aporte mayor de líquido para eliminar al microorganismo o participar en el proceso de eliminación. O bien, cuando se ingieren incluso diuréticos, hay algunos trastornos de la conducta alimentaria que tienden a, además de
en algunos casos provocar vómitos o comilonas excesivas, perdón, y después provocar el vómito, o en otras dejar de comer, que son, bueno, anorexia, bulimia. Existe también la costumbre o el hábito en algunas personas que tienen o que padecen este tipo de trastornos de utilizar diuréticos. ¿Cuáles son los diuréticos? Algunos medicamentos que hacen que se elimine mayor cantidad de líquido de la que normalmente se debiera eliminar, y se toma no del agua extracelular, sino además del agua extracelular, del agua de las células. Esto provoca deshidratación y puede provocar la muerte. ¿Para qué? Bueno, estas personas lo hacen con el afán de pesar menos, pero bueno, realmente no están eliminando peso corporal, están eliminando o peso de grasa, están eliminando el peso de líquido que compone su cuerpo. Bien, de manera muy simplificada, así como hablábamos de que se requiere, en el caso, por ejemplo, de los hombres, 1 kilocaloría por kilogramo de peso en las 24 horas. En el caso de las mujeres, 0.9 kilocalorías. Bueno, igual podríamos recurrir a cálculos rápidos de las necesidades o las recomendaciones de por ciclo de vida. En el caso de los niños, la recomendación es 1.5 mililitros por kilocaloría gastada. Supongamos que es un niño de 6 años que va a gastar aproximadamente 1.800 kilocalorías. Entonces, sería su recomendación de ingesta sería aproximadamente de 2 litros con 2.700 mililitros de líquido, lo que requiere este niño. Y en el caso de los adultos va desde 1 hasta 1.5 mililitros por kilocaloría gastada. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de esta mujer que gasta 2.200 kilocalorías, requerirá como mínimo 2.200 mililitros, es decir, 1 kilocaloría, 1 mililitro por cada kilocaloría gastada, ¿sí? Entonces, esto sería manera de cálculos rápidos, pero podemos hablar específicamente de requerimientos en función del peso, de requerimientos en función de condiciones especiales, como serían embarazo o lactancia. Y bueno, en función del peso, un recién nacido requiere aproximadamente 150 mililitros por kilogramo. Si es un niño que pesa o que nació pesando 3 kilos 3 kilos 500 gramos, él requerirá, permítanme, ¿sí? Medio litro de agua aproximadamente, ¿sí? 525 mililitros. Bien, un lactante requiere 125 mililitros por kilogramo, preescolar y escolar aproximadamente 100 mililitros por kilogramo, un adolescente de 50 a 60 mililitros por kilogramo y un adulto 35 mililitros por kilogramo. Bien, y en el caso de condiciones fisiológicas especiales como sería el embarazo y la lactancia, se ha acordado a nivel de las recomendaciones que es suficiente con aumentar al menos 300 mililitros al día, además de los 2.200 o 2.500 que de por sí requiere la mujer, adicionar al menos 300 mililitros al día para en el caso del embarazo y 1.000 mililitros en el caso de la lactancia. ¿Por qué es mayor en el caso de la lactancia? Porque se está produciendo la leche materna y esto implica la utilización de líquido para cubrir los requerimientos de la mujer, además de para cubrir la producción de la leche. Y bueno, aquí tenemos un cuadrito tomado
Ángeles Carvajal, en donde están las necesidades, requerimientos y recomendaciones por ciclo de vida, y está de las diferentes, la primer columna, la edad, algunas condiciones fisiológicas y la ingesta adecuada. ¿Cuánto es? A partir de la adolescencia se empieza a separar ya las recomendaciones para hombres y las mujeres. Normalmente las mujeres, como tenemos una menor composición corporal, los hombres tienen mayor cantidad de tejido muscular, y el tejido muscular es demandante, muy exigente en cuanto a los líquidos. Bueno, los hombres requieren siempre una mayor cantidad de líquidos que la mujer, ¿sí? Bien, ya veíamos que en el caso de la mujer embarazada, aproximadamente 2.3 litros al día, y en el caso de la lactancia, mínimo 2 litros, 2.7 litros al día, si no es que más, ¿sí? Y bueno, normalmente a los adultos mayores cambian los requerimientos, y se dan cambios porque la función renal cambia, se filtra y se elimina la mitad, es decir, ya no se elimina el total de líquidos, ya no se filtra el total de solutos, gran parte de ellos pueden quedar en el cuerpo, por lo tanto los requerimientos en la edad adulta bajan. De esos 35 mililitros puede bajar hasta 20 o 25 mililitros al día. También se disminuye la sensación de sed, hay alteración de todas estas hormonas, especialmente la antidiurética, esto hace que se disminuya la sed. Pueden los adultos mayores padecer algunas enfermedades crónicas, una de ellas, por ejemplo, la insuficiencia renal, y ya no, los requerimientos no serán lo mismo que en un adulto sano. Puede haber en muchos de los adultos cuadros de demencia senil, que hace que también requieran menor cantidad de líquido, realizan menos actividad física, por lo tanto también los requerimientos disminuyen, y estas alteraciones están relacionadas con deshidratación y con regulación de la temperatura corporal, la termorregulación. En algunas ocasiones pierden demasiada agua por la orina, pero no eliminan todos los materiales de desecho, urea, sodio, creatinina, y esto a la larga puede llevarlos a alguna enfermedad. Entonces, siempre es importante estar vigilando la salud del sistema urinario en los adultos mayores, para saber, por ejemplo, con base en la coloración de la orina, en qué tan concentrada está, con cuánta frecuencia orina, saber el estado de salud general de nuestros adultos mayores. Y bueno, como regla general debieran ingerir al menos 8 litros, 8 vasos de agua al día, que corresponde a 2 litros. Bien, esto es, como ven, es el contenido aproximado de agua en los órganos, y como podrán ustedes observar, desde luego sangre, músculo, corazón, riñones, son estos órganos que tienen mayor contenido de agua. Y bueno, ¿de dónde proviene el agua? Ya decíamos, de 3 fuentes principales: del consumo directo de líquido, ya sea agua o algunas otras bebidas, que la recomendación es que sea agua, ¿sí? Del agua de los alimentos que la contienen, que aun cuando son alimentos sólidos, en muchas frutas, verduras, principalmente cárnicos, hay un aporte importante de agua, mucho menos en los cereales, pero hay agua. A veces hasta más del 90% de una porción, por ejemplo, de sandía o de melón, corresponde a líquido. El resto son los sólidos, que se ingieren como fibra, y desde luego el tercer aporte son esos procesos, el agua que se deriva de los procesos metabólicos de las proteínas, de los hidratos de carbono y de los lípidos. Y las pérdidas, bueno, orina, heces, evaporación, respiración, calor, pues transpiración por calor o por ejercicio intenso, o algunas pérdidas patológicas, diarrea, vómito, fiebre, infección, enfermedades renales, en fin. Y bueno, ¿qué efectos adversos puede tener sobre la salud? Una ingesta insuficiente de agua puede participar conjunto con una dieta, o en conjunto con una dieta deficiente, en cuadros de estreñimiento, en osteoporosis. ¿Por qué? Porque se toma parte del agua de los huesos para tratar de cubrir el agua faltante en el cuerpo. Algunas enfermedades cardiovasculares, como sería la enfermedad vascular cerebral,
al haber un aumento en la presión arterial, el corazón se ve forzado a trabajar de más y esto puede provocar tanto cardiopatías como serían las enfermedades vasculares cerebrales, cardiopatías cerebrales, como enfermedades periféricas, hemorragias, lo que sería lo que conocemos nosotros como varicocele o venas varicosas, litiasis o formación, un lito o una litiasis son cálculos renales, cálculos de qué, de sodio y de potasio. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad suficiente de agua para que sodio y potasio sean eliminados y estos se quedan retenidos a nivel de los riñones formando piedritas, formando cálculos. El nombre correcto es litos, ¿sí? Por eso se denomina litiasis, pero no es otra cosa más que los cálculos renales. También puede haber caries porque, bueno, no hay una forma correcta de eliminar principalmente los hidratos de carbono simples que quedan en el cuerpo, o bien puede haber adelgazamiento o efectos porque no se están utilizando adecuadamente los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, porque no hay agua para como tal, ¿sí? Hablemos un poquito de la deshidratación. Sí, cuando se pierde, vean ustedes en la columna de la izquierda, la primera, el porcentaje de pérdida de agua y cuando el peso que pierde una persona que pesa aproximadamente 60 kilogramos, entonces conforme va aumentando ese porcentaje de pérdida de agua, los daños pueden llegar a provocar incluso hipovolemia, que es la falta de agua a nivel del aparato cardiovascular y por lo tanto la muerte, y eso lleva a falla renal y a falla multiorgánica y la persona puede morir. Entonces, ¿cuál es lo máximo que la persona pudiera llegar a perder? Y esto, vean ustedes, es entre 4 a 6 kilos de agua y esto representa del 7 al 10%, provocando incluso, decíamos, la muerte. Hay una dificultad para respirar, hay mareos, espasmos musculares, delirio, esto altera completamente la función renal y la persona puede llegar al coma y a la muerte. Y bueno, también puede haber el efecto contrario, es decir, que la persona se intoxique porque consume una gran cantidad de líquido, o bien porque el líquido no se puede eliminar, y a esto se le llama hiperhidratación, ¿sí? Ingestas excesivas de agua no compensadas con pérdidas, en casos extremos ocasionan hiponatremia, es decir, una dilución del ya sea una concentración menor, la hiponatremia es una concentración menor, principalmente de sodio. ¿Por qué? Porque está muy diluida, hay mucha agua y por lo tanto no existe la concentración adecuada de sodio, está muy diluido. Es como si a una cucharada de sal le agregaran todo 20 litros, un garrafón de agua. ¿Qué va a pasar? El sodio va a quedar muy diluido y por lo tanto va a faltar para que se bombee la sangre a todo el organismo y esto puede provocar falla a nivel de cerebro, falla a nivel del corazón y edema cerebral. Y bueno, algunos de los síntomas son náuseas, vómito, dolor de cabeza, mareos, contracciones musculares, convulsiones, potomanía, que es esta manía que tienen algunas personas de tomar líquido de manera excesiva, o bien por algunos casos de polidipsia. La polidipsia es la ingesta o la necesidad que perciben algunas personas de ingerir mayor cantidad de líquidos. La polidipsia es una de las 3 manifestaciones principales que se dan en los pacientes diabéticos. Tienen mucha sed, que es polidipsia, tienen mucha hambre, que es polifagia, y orinan mucho, poliuria. ¿Sí? Pero la polidipsia de manera particular es mucha ingesta de líquidos. Y esto tiene que ver con algunos trastornos del comportamiento también, el ingerir ciertas cantidades excesivas de líquidos. Esta es una de las referencias. Bien, chicos.
Sí, Estrella, dime, veo tu mano levantada. Maestra, ¿y cuáles Maestra, ¿y serían los cuáles serían los síntomas o cómo se síntomas o cómo detectaría se la detectaría polidipsia? la polidipsia? Bien, eh, mm, como tal, la polidipsia es el ingerir gran cantidad de líquidos. Entonces, ¿cómo lo podrías detectar? Porque hay mucha sed. Aquí lo que habría que valorar más que los síntomas de la polidipsia la va a percibir la persona con una sensación excesiva de sed. Es decir, a pesar de que está tomando agua o líquido, la sed no disminuye. Entonces ya es algo que hay que tomar en consideración, ya es algo que nos tiene que llamar la atención en el sentido de que lo prioritario en este caso sería, si no hay un cuadro de demencia que justifique esa sed excesiva, habría que tomar una prueba de glucosa. Si la glucosa sale elevada, bueno, ya sabemos que esta polidipsia está asociada a diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, y si además de polidipsia hay polifagia, es decir, la persona tiene mucho apetito, mucha hambre, ¿sí? Tiene una necesidad excesiva por comer y a pesar de que come no se quita el hambre, bueno, ya tenemos un segundo síntoma de la diabetes. Si además la persona está orinando mucho y muy frecuente, ya tenemos el tercer síntoma de la diabetes, que es la poliuria. Entonces, si se presenta polidipsia, polifagia y poliuria, hay una alta probabilidad de que la persona esté padeciendo diabetes. Entonces, ¿qué sería lo que sigue? Tomar pruebas de glucosa, primero una glucosa postprandial y después pruebas de tolerancia a la glucosa y después hemoglobina glucosilada para saber qué tiempo lleva la persona ya siendo diabética, sin, a lo mejor sin haberlo diagnosticado, sin haberse dado cuenta. Sí, entonces, como tal sería una sed excesiva que no cesa, que no se controla, a pesar de que estás ingiriendo líquidos. Dime, Estrella. Otra vez ya va a empezar esto. Espero que no se apague mi computadora, chicos. Tengo aquí esta situación con el antivirus. Les digo lo que escuchan es eso precisamente. Dime, Estrella. Veo tu mano levantada. ¿O se quedó levantada? Ah, sí, maestra, se quedó levantada. Lo siento. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos?